debemos permanecer siendo constantes y firmes en la obra del Señor. Porque servir al Señor no va a ser algo fácil, no va a ser algo que tal vez a la gran mayoría les agrade, porque el mensaje de Jesús siempre fue un mensaje confrontativo, siempre fue un mensaje hacia la necesidad del ser humano. Arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no podemos reconciliarnos con Dios. Y entonces a muchas personas no les agrada ese tipo de mensaje, pero usted y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que entender algo. No hemos venido a complacer a las personas. Nuestro objetivo es complacer a Dios. Por sobre todas las cosas, hemos venido a hacer la voluntad de Dios. Y este mensaje, como le digo, no es muy agradable para la multitud. Pero algo que vimos la semana pasada, que nos debe llamar a nosotros a la reflexión, es justamente de que a Jesús, decíamos nosotros, ¿no?, la multitud lo seguía y lo quería oír, ¿no? Y muchas veces a nosotros la multitud no nos sigue y mucho menos nos quieren oír. ¿Se ha preguntado por qué? Y la realidad es esta, ¿no? Que Jesús vivía lo que predicaba. Jesús estaba cerca de la gente que tenía necesidad. Jesús siempre fue solícito para atender sus necesidades. Y hay una palabra clave que justamente nosotros tenemos que entender, que lo hemos visto a lo largo de esos estudios acerca de los milagros de Jesús durante esta ya cerca de 4 meses que estamos realizando esta serie. Que la palabra dice: Jesús tuvo compasión. Diga conmigo: compasión. Esa es la clave, esa es la necesidad que hoy en día tiene que haber en los hijos de Dios. Nosotros también tenemos que aprender a tener compasión por las personas. No es simplemente decir: ay, pobrecito, ay, qué pena, ¿no? No. La compasión no es simplemente un acto de decir: ah, pobrecito. La compasión es algo que te hiere, dicen, un dolor, ¿no?, dentro de ti, que te provoca inmediatamente accionar, hacer algo para poder calmar, aliviar o subsanar la necesidad de aquella persona que está pasando por ese tiempo de aflicción. Y entonces en Jesús había mucha compasión. Por eso que la palabra de Dios dice que Dios no nos mira desde el cielo con ojos de juicio, sino dice que siempre la mirada del Señor es una mirada compasiva, porque Él conoce nuestras limitaciones. Él conoce muchas veces cómo es nuestro andar. Y como decía hoy día la palabra de Dios en el tiempo con Dios, pues Dios conoce que su pueblo es un pueblo rebelde, es un pueblo de corazón duro, de cabeza dura también, ¿no? Pero que a pesar de toda esa dureza, esa terquedad que puede haber en la vida, necesita de la compasión, ¿no? Yo, mi casa, mi familia, mis hijas y todos los que estamos aquí necesitamos de la compasión de Dios, ¿no? Y entonces cantar esa adoración, tu fidelidad, es algo muy, muy especial. ¿Por qué? Porque verdaderamente refleja un corazón agradecido, ¿no?, hacia Dios, porque no mereciendo las cosas que tenemos, muchas veces Dios sigue siendo fiel con nosotros y nos sigue añadiendo cada vez más. Diga conmigo: más. Porque tenemos más salud, tenemos más vida, tenemos crecimiento, tenemos prosperidad. Aún escuchando todo lo que se escucha acerca de nuestra nación, de los problemas, las inseguridades, nosotros estamos bien. Y eso es por la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios no cambia. Y si Dios no cambia, usted y yo deberíamos permanecer seguros en esa promesa de saber que Dios justamente nos está cuidando, nos está guardando. Así que el día de hoy, Dios quiere hablar con usted. La semana pasada decía: Dios quiere hablar con sus amigos. Así que dile a la persona que tienes al lado: amigo, Dios quiere hablar contigo. Y Él tiene un mensaje muy especial para ti. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de la importancia de tener amigos y de ser amigos, ¿no? La importancia de terminar con el estigma de ser el llanero solitario.
No, yo solo puedo. No, tú no puedes solo. Tú necesitas de amigos, ¿no? Y Jesús te extiende esa amistad, dice, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra forma de ser, ¿no? Jesús quiere ser tu amigo, ¿ya? Para sostenerte en esos momentos difíciles, que tal vez los estás pasando, o tal vez todavía no los pasas, pero te va a llegar. Y vas a necesitar de alguien que te sostenga, de alguien quien te apoye, de alguien que te provea ayuda. Y ese es Jesús, amigo. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de su palabra. Por eso que Dios nos habla todos los días. Y Dios te va a hablar el día de hoy. Así que dile que tienes al lado, Dios te va a hablar el día de hoy. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la fe tuya en Jesús es muy importante para que el reino de los cielos se extienda. Mi fe, tu fe, es muy importante para que la extensión del reino de los cielos siga avanzando. Y nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con Dios, porque en el acuerdo está el poder. Entonces Dios está de acuerdo en que usted venga cada semana aquí, reciba su palabra y espera a Dios que ese acuerdo usted lo cumpla durante toda la semana. ¿Me está entendiendo? Nos ponemos de acuerdo con Dios, Señor, gloria a Dios, amén, aleluya, te adoro, te alabo. Y cuando salgo de aquí, me voy con ese acuerdo para ponerlo por obra, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere Dios a través de su palabra? Es que dejemos nosotros nuestras comodidades propias, ¿ya? Nuestros afanes propios, dejemos nuestras prioridades que nosotros tenemos antes que Dios y nos pongamos serios con las cosas de Dios. Porque Dios es el asunto más serio que puede haber en tu vida. La Biblia dice que mejor hubiera sido que te quedes siendo ignorante de Dios, ¿ya? Porque estarías pecando por desconocimiento. Pero ahora que tienes conocimiento, hay un mayor peso de juicio sobre tu vida. Y Dios no quiere, dice, Él no ha venido a juzgar a los que son pues creyentes. Él ha venido a juzgar a aquellos que no creen en Dios, ¿no? Aquellos que se rebelan contra su voluntad. Jesús no vino a condenar a la humanidad, vino a salvarla. Y parte de eso es que usted y yo hoy nos llamamos cristianos. Así que vamos a ponernos serios con las cosas del Señor ya en este final de este séptimo mes de este año, para comenzar a hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dice que nosotros ya comencemos a entrar a esos campos de Dios que ya están listos. ¿Por qué? Diga conmigo, la mies es mucha y los obreros pocos. Y esa es una gran verdad. A veces nosotros decimos, ay, la iglesia no crece, ay, cómo me gustaría que fuera más grande, ay, qué bonito todo. El tema está que la iglesia no crece no por la estructura, no por la falta de palabra, sino que la iglesia no crece por falta de compasión en los hermanos. Porque todavía nosotros estamos, como dice la Escritura, en vez de ser ya maestros de la palabra, todavía estamos en los rudimentos como si fuéramos bebés espirituales, buscando la leche espiritual en vez del alimento sólido. Porque en vez de crecer y desarrollarnos, muchos están retrocediendo. Y pidiéndole al Señor en oración, Él decía, llamaban a cumplir, nosotros estamos en el 9º año, nos estamos yendo para el 10º año, así que vamos a llegar a la década. Y es la persona que tienes al lado, ya vas a estar una década acá, ¿no? Y les pregunto, ¿cuántos han recibido cursos de la iglesia? ¿Cuántos han recibido cursos? En sus ministerios, hombres, mujeres, ¿no? Talleres, todos. Todos.
¿Y saben cuál es la intención de esos cursos? ¿Para qué usted recibe cursos? ¿Para qué usted se reúne los días con su ministerio de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños, adolescentes? La función de la iglesia, en este caso la función de los pastores, es equiparlos a ustedes para que ustedes asuman el liderazgo. Porque ustedes tienen que ser los líderes de la iglesia. Porque ustedes son los que están dentro de esta iglesia. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Dios no puede enviar un avivamiento a una iglesia si es que esta iglesia no está preparada para sostener el avivamiento. Por eso que la primera parte es la capacitación. Por eso que la primera parte es la preparación de la iglesia. Y ustedes ya no pueden decir que no están preparados, porque ustedes conocen ya la palabra. Por lo tanto, ahora que conocen la palabra, tenemos que dar el siguiente paso de fe, que es asumir la responsabilidad, entrar a la mies del Señor y comenzar a cegar, a recoger, a cosechar lo que Dios ya tiene listo para esta casa. Amén. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender. Debemos de ser conscientes de que hay muchas personas que necesitan de recibir de Jesús. Usted conoce a muchas personas, seguro que tiene amigos, amigas, familiares, parientes que no han recibido a Jesús en su corazón. Entonces no podemos decir que no hay gente. Gente hay un montón. La cosecha nunca ha sido el problema, dice el Señor. El problema son los obreros, que son muy pocos. Y eso es lo que tiene que comenzar cada uno de nosotros a escudriñar dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que necesita recibir a Jesús en su corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la predicación de la palabra. A través de que usted y yo vayamos y demos testimonio, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra forma de vivir acerca de ese Dios maravilloso que un día tuvo misericordia y compasión de ti y hoy tú te llamas cristiano. Necesitamos obreros disponibles para compartir el mensaje de salvación. Mateo 9, 35 al 38, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este relato de la porción de la palabra de Dios nos muestra cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos muestra cómo era la vida de Jesús? Porque usted y yo, dice, tenemos que caminar hacia la semejanza de Jesús. No habla de un Jesús que estaba dormido. No habla de un Jesús que estaba preocupado en hacer riqueza solamente para él. Habla de un Jesús que trabajaba así. Habla de un Jesús que atendía necesidades, sí. Pero habla de un Jesús que estaba haciendo y poniendo en práctica tres cualidades que son muy importantes: enseñar, predicar y sanar. Diga conmigo: enseñar, predicar y sanar. Ese es el estilo de vida que usted y yo como cristianos tenemos que reproducir en nuestra vida. Porque ya tenemos la herramienta que es la palabra de Dios, que en aquel entonces era escasa y solamente un pequeño grupo de élite tenía el conocimiento de la palabra. Mas no todos. Ahora todos nosotros tenemos una Biblia, 2 o 3, 4, hasta 5 Biblias en su casa. Por lo tanto, usted tiene la palabra de Dios, que es justamente que usted necesita para cumplir esta gran comisión que Dios nos ha entregado. Entonces, Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Cuando Jesús dice esta expresión a sus discípulos, no es cuando Él estaba ascendiendo, ya había acabado su ministerio, ya había resucitado y estaba yendo al cielo, no. Sino que Jesús lo dice cuando recién Él estaba comenzando su ministerio. Porque recuerde que Jesús es Dios. Él conoce el pasado, conocía el presente y conocía el futuro. Y entonces Él, viendo el futuro como Dios, les dice a sus discípulos:
a la verdad. Quiere decir que esto es cierto, ¿no? La mies es mucho, pero habrán pocos obreros. Entonces Jesús le estaba adelantando a sus discípulos que en los tiempos futuros el amor de muchos va a menguar. La compasión de muchos se va a apagar. Porque van a caer y esta humanidad va a caer en esta parte de lo que es el consumismo, donde primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo más, para mí también. Y ya no mira hacia afuera. Están mirando dentro del dolor, su problemática, su necesidad dentro de uno, y venimos a la iglesia y decimos, Señor, dame. Y cuando Dios nos da a nosotros, seguimos pidiéndole más, y nosotros no damos nada afuera. Y Jesús, que se adelantó a ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, ¿no? En su palabra nos dice a nosotros, a la verdad, iglesia, la mies es mucha. Tú conoces muchos en tu entorno que no tienen a Jesús, pero los obreros son pocos. ¿Tienes compasión de ellos? Ay, pobrecito. No, pobrecito no. ¿Tienes compasión de ellos? Porque la palabra de Dios dice que aquel que tiene compasión no solamente se queda en el pobrecito, sino que acciona. Ahora, Jesús también lo dijo por algo. Porque cuando ustedes saben, Jesús vino 100% siendo Dios, pero también vino siendo 100% hombre. Como Dios, Él es ilimitado. Él es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso. Y para Él, en cuestión de simplemente soltar una palabra, toda la tierra sería llena de la predicación del Evangelio. Dice la Escritura que los ángeles desean descender y llenar la tierra con la predicación. Pero el Señor le dice, no, un ratito, aguántense. Eso es para mis hijos. Porque el Señor está esperando que usted y yo tengamos compasión. Pero cuando Jesús también dijo eso, lo vuelvo a repetir, vino como hombre. Y como hombre, Jesús también se cansaba. Como hombre, Jesús tenía necesidad de comer. Tenía necesidad de descansar. Y por lo tanto, en esa naturaleza de hombre, Él no podía llenar toda la tierra con el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo? Buscó su grupo de 12. Buscó un grupo pequeño para enseñarle. 3 años estuvo con ellos, enseñándole, conviviéndole, atendiendo sus necesidades, predicándoles. ¿Para qué? Para que a su vez luego ellos, dice la Escritura, de 12 pasaron a 70. No es que Jesús estuvo con los 70, porque no podía. Es igual a mí, pastor, ¿por qué no viene a mi casa? Porque no se puede, pues, ¿no? Pero si tienes un grupo pequeño, tienes un grupo de líderes, entonces los comenzamos a repartir el trabajo. Necesitamos grupos de personas misericordiosas que tengan compasión por aquellos que aún no conocen a Jesús. ¿Queremos crecer? ¿Queremos un terreno de más de 1000 metros? Necesitas tener compasión para poder predicarle el Evangelio, para que esas personas puedan ser salvas. Y hoy Jesús te está hablando a ti y a mí, a todos aquellos que nos llamamos discípulos de este siglo, que sigue habiendo esa gran necesidad de comenzar a reproducir el modelo de Jesús, la forma de vivir de Jesús. Y como iglesia, hermanos, a nosotros se nos ha concedido el privilegio de hacerlo, de trabajar en los campos del Señor, de trabajar en la obra de Dios, en contribuir en la extensión de este reino maravilloso a través de la predicación de la palabra de Dios, que no es otra cosa que la manifestación de la compasión de Dios, porque solo tú no puedes. Separado de mí, nada podéis hacer. Pero con Cristo, dice la palabra, ¿qué cosas somos? Más que vencedores. Entonces hay una necesidad en la humanidad. Ahora,
Preste mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Mateo 9:35. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, 3 características que hemos dicho: enseñando. ¿Qué hacía Jesús? Dice: recorría. ¿Qué significa? Que estaba en movimiento. Diga conmigo: movimiento. Tenemos que ser una iglesia dinámica, una iglesia proactiva, una iglesia que esté en movimiento, una iglesia intencional. No simplemente, voy a predicarle a ver qué pasa. No, yo voy a predicarle porque sé que la palabra que voy a depositar en el corazón de esa persona va a producir el fruto que Dios quiere en el tiempo de Dios. Y si viene a la iglesia, amén. Y si no viene en este tiempo y va a otra iglesia, amén también. Porque lo más importante es que sea salvo y que conozca a Jesús. Necesitamos ser proactivos, ¿no? Y comenzar a reproducir estas 3 características. Ahora, esto no es algo nuevo que se menciona en el capítulo 9 de Mateo. Usted puede decir: no, pero ya estaban todos los discípulos. No, cuando Jesús empezó su ministerio, en el mismo libro de Mateo, capítulo 4, verso 23, dice la Escritura: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, como iglesia, usted y yo tenemos que replicar ese estilo de vivir de Jesús. Predicando lo que Jesús predicaba, enseñando lo que Jesús enseñaba, obrando lo que Jesús obraba. Porque, hermanos, la Escritura dice: orad por los enfermos y estos, ¿qué van a hacer? Sanarán, ¿no? Dice: toda autoridad a ti se te ha entregado de parte del Señor a través del poder del Espíritu Santo que fluye dentro de ti, para echar fuera demonios, para desatar a aquel que está atado, para liberar a aquel que está encadenado, para replicar la vida de Jesús aquí en la tierra a través de tu vida. Porque la gente necesita conocer a Dios. Debemos reconocer que muchas personas han representado mal a Dios y han dado un mal testimonio. Y hoy por eso que mucha gente no quiere saber nada de Dios. Pero aquellos que conocemos la verdad, aquellos que hemos aceptado a Jesús y aquellos que estamos comprometidos con esa verdad, tenemos que representar dignamente a Jesús, correctamente. Y por lo tanto, revertir ese mal modelo que se ha entregado a las personas. ¿Por qué? Porque somos obreros del Señor. Ese estilo de vida, hermanos, de Jesús, de enseñar, predicar y sanar, es la forma de vivir de todo cristiano. No solamente de algunos, sino de todos cristianos. Dile a la persona que tenga: de todos. Es nuestro modelo, de todos, hermanos. ¿Ya? Y es algo que se debe replicar en nuestro diario vivir. ¿Qué significa enseñar? Significa que usted es un maestro. Yo un maestro, sí, usted es un maestro. Usted tiene que prepararse, capacitarse, como lo hacemos a través de los cursos y los talleres y los ministerios de la iglesia, para que usted sea un experto en el conocimiento de la palabra de Dios. Y una vez con ese conocimiento usted comience a enseñar. Ahora, enseñar no es lo mismo que predicar, por si acaso. Hay una gran diferencia entre predicar y enseñar. Predicar es declarar la certeza de Dios. Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es sanador. Las certezas de Dios. Enseñar, hermano, es demostrar la verdad a través de los hechos y a través de la experiencia de tu vida. Mira lo que Dios ha hecho en mí. Mira lo que hizo en medio de una enfermedad terrible en la vida de mi madre. Mira lo que hizo en mi economía. Mira lo que ha hecho en mi situación cuando estaba, ¿no? Algunos dirán, pues, inmersos en alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna adicción. Habla acerca del testimonio de un Dios verdadero. Y entonces demostramos a los demás. No es algo que simplemente se dice con la boca, sino es algo que se refuerza con los hechos de nuestro diario vivir. Esto nos dice a nosotros que no solo mostremos un cristianismo con palabras, sino que con nuestra propia vida, con nuestra propia manera de vivir, enseñemos acerca de Jesús y ese amor de Dios.
¿Sabe? El amor de Dios no cambia. Sigue siendo el mismo. Y ese amor está disponible para todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón. No porque tú te llames cristiano no significa que ya Dios no te ama o ya que el amor de Dios es suficiente. No, Él tiene mucho amor para ti, más de lo que tú piensas. Por eso que vamos a Él a recargarnos. ¿Se acuerdan del enchufe? ¿Del cargador? Tú vienes, te conectas, te llenas del amor de Dios. ¿Para qué? Para que vayas y lo reproduzcas. Para que puedas ir pues demostrando esta condición a los demás. Vivimos en un mundo que tiene mucha necesidad. El índice de suicidios ha subido un montón. ¿Y sabe por qué? El mayor argumento que ellos dicen es que nadie me ama. Y si lo queremos resumir, es porque no hay gente que tenga compasión y decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama. No importa tu condición, no importa que tú no lo conozcas, pero Él te conoce a ti y te ama. Y tiene grandes planes para tu vida. Necesitamos transmitir este mensaje de amor a este mundo desesperado y que usted pueda reflejar a Jesús. ¿Qué significa predicar? Predicar significa, hermanos, ser un heraldo, ser un mensajero de Dios. Ahora, primeramente, para ser un mensajero de Dios, usted tiene que recibir el encargo de Dios. Un mensajero, hermanos, un heraldo de Dios, un heraldo del rey o cualquier autoridad, no va a un lugar para hablar de sí mismo. No va a un lugar a criticar, a juzgar. Un heraldo va con una misión específica, a transmitir un mensaje específico. Y ese mensaje justamente es la palabra de Dios. Un heraldo es aquel que habla con certeza y replica con mucho cuidado el mensaje de Dios para su iglesia. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, un mundo lleno de ambigüedades, un mundo que necesita de mensajeros que puedan transmitir el mensaje de Dios con certeza, con precisión, con claridad a las personas. Hoy la iglesia de Jesús debe de ser precisos al anunciar el reino de Dios y al atraer más personas a la claridad y la certeza de su palabra. Vuelvo a repetir, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay salvación. Por eso es que las personas necesitan recibir a Jesús en su corazón. Hermanos, no debemos de distraernos con los problemas, las crisis o las necesidades. Vaya usted a Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice Filipenses 4:16, 17 si no me equivoco? ¿No? Que por nada debemos estar, ¿qué cosa? Afanados, preocupados, distraídos. Si es que antes nos sean, dice, puestas nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia y súplica y ruego. ¿Habrán problemas? Sí. ¿Habrán necesidades? Sí. ¿Habrán enfermedades? Sí. Podrán haber, pero ¿sabe qué? Eso no nos puede distraer de no ser la voluntad de Dios. Nuestro objetivo central debe ser anunciar las certezas de Dios. ¿Sabe? Yo les enseñé a ustedes que Pedro, cuando escuchó la voz de Jesús, cuando venía caminando sobre las aguas, ¿no? Jesús soltó la palabra y Pedro dijo, si tú lo dijiste, yo voy. Y comenzó a ir a Jesús. Pero dice que bastó un segundo que él quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. ¿Qué significa, hermanos? Que muchos de nosotros hemos venido a la casa de Dios con un problema, con una necesidad. Y Dios te ha bendecido. Yo quiero que levante la mano cuántos han sido bendecidos por el Señor. Y cuando nosotros fuimos bendecidos por el Señor, estábamos contentos, gozosos. Pero bastó un segundo que tú quitaras la mirada de Jesús. Hay veces las bendiciones que recibimos se convierten en grandes distracciones que nos alejan de hacer la voluntad de Dios. Y no hemos entendido lo que dice la palabra. Que al quitar la mirada de Jesús hizo que ese hombre de fe, ese hombre que reconoció a Jesús como su Señor, como el Mesías, comenzara a hundirse. Hermanos, esta es una seria advertencia para nosotros. Basta un segundo que como cristianos quitemos la mirada del Señor
y nos centremos en nuestras preocupaciones para que comencemos a hundirnos. Si decimos que Dios es primero, hagamos su voluntad. ¿Y en qué consiste ser la voluntad del Señor? Enseñar, predicar y atender las necesidades de aquellos que están padeciendo. Así que hoy no podemos distraernos con los problemas, sino que tenemos que cumplir con eso. El tercer punto, Jesús sanaba. ¿Qué significa hoy en nuestro tiempo sanar? Habla que el Evangelio no es algo teórico, no es algo de conocimiento intelectual. Pastor, yo me sé toda la Biblia, me he memorizado, conozco el Pentateuco, conozco los libros proféticos, profetas mayores, antiguos, menores y todo lo demás, y el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Ya, perfecto, ya lo conoces. ¿Y ahora qué estás haciendo? Porque por tu boca eres atado. Jesús no quiso un cristianismo intelectual. Los religiosos conocían la palabra, la interpretaban la palabra, y ese conocimiento los volvió soberbios, porque no reconocieron a Jesús. Al contrario, lo vieron como su enemigo, y la Escritura dice que quisieron matarlo. Hoy tal vez tú tengas el conocimiento, y tal vez ese conocimiento te lleve a ponerte soberbio. La Biblia dice que el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y qué mejor es que compartir este mensaje de amor con aquellos que lo necesitan? Iglesia, ¿me está entendiendo? Amén. Jesús quiere que tú tengas compasión. Hay veces por tus seres amados, hay veces por tus amigos, hay veces por una persona que ni siquiera conoces. Tenemos que aprender a desarrollar la compasión en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a desarrollarla? Poniéndonos en práctica, actuando. ¿Cómo Jesús lo demostraba? Amaba a las personas, tocaba a las personas, consolaba a las personas, alimentaba a las personas, sanaba a las personas, liberaba a las personas, atendía las necesidades de las personas, cuidaba a la gente. De esa manera Jesús demostraba su compasión. No solo se dedicaba, dice Jesús, ¿no?, a decir, sino que Jesús dedicaba de su tiempo. Diga conmigo, tiempo. Tiempo es sinónimo de vida para nosotros, por si acaso, para enseñar, predicar y sanar. Él demostraba con sus acciones. ¿Sabe qué es lo más maravilloso, hermanos? Que yo soy prueba viviente de eso. Que usted es prueba viviente de eso. Que tenemos un Jesús que sigue enseñando, que sigue predicando y que sigue sanando. Y por eso que hoy te llamas tú cristiana. Por eso que tú te llamas cristiana. Porque alguien te predicó de Jesús. Como pastor, mi función es prepararte, hermano, para que asumas el reto y te conviertas en un líder espiritual de la obra de Jesús. Jesús viene por una iglesia que esté limpia, resplandeciente, sin arrugas y sin manchas. En otras palabras, que esté haciendo lo que tiene que hacer. Jesús quiere que más personas tengan la oportunidad de experimentar el regalo de su gracia. ¿Por qué Jesús hacía eso? Es una pregunta. Mateo 9:36 nos lo contesta. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía compasión. La palabra que se resalta es que Jesús tenía compasión de ellos por su condición tan lamentable en la que se encontraban las personas, con dolor, en sufrimiento, sin esperanza, sin Dios, en condenación, a punto de irse al infierno por causa de sus pecados. Jesús tuvo compasión de ellos. Y la palabra dice porque le dolía ver a las personas así. Tanto es el amor de Dios para con nosotros
que dice que Dios se duele cuando ve a las personas así, inmersas en esa condición. Porque Dios nos ama. Y cuando uno ama, hermanos, uno quiere siempre lo mejor. Uno siempre quiere lo mejor. Y Dios es quien pone este sentir en nosotros. Dios quiere que las personas que hoy están reunidas en este lugar puedan recibir lo mejor de Dios. ¿Te has preguntado, te has puesto a pensar por un momento, por qué hay tantos cristianos en el mundo? ¿Por qué hay tantos cristianos en la India, en la China, ¿no? En Europa, en Asia, en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica? ¿Te has puesto a preguntar por qué hay cristianos de distintas lenguas, idiomas, dialectos? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué tú eres cristiano? Y la respuesta es muy simple. Porque Jesús tiene compasión. Tiene compasión. Y todos los días Dios nos busca a nosotros. Por esa compasión, todos los días Dios te busca. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir bien. Para suplir esa necesidad dentro de ti y para que tú comiences a hacer la obra de Dios. Dios quiere sacarte de toda preocupación. Dios quiere quitarte todo afán. Dios quiere entregarte a ti la libertad que tú necesitas para que comiences a predicar este evangelio de gloria y de victoria y poder. Pero tienes que comenzar a reconocer que hubo alguien que puso los ojos en ti y tuvo compasión. Hace 37 años atrás, yo era un líder de la iglesia católica. Tenía 400 jóvenes a mi cargo, y familias y matrimonios también. Conocía la Biblia. Tuve un año de preparación en lo que era teología. Y cuando llegó alguien a nuestra vida, a mi matrimonio, a mi familia, y nos miró a nosotros y tuvo compasión de nosotros, comenzó a enseñarnos la palabra. Y muchas veces ese espíritu religioso dice, pero yo no necesito. Cuando venía a tocar la puerta, nosotros vivíamos en el 3er piso, le decíamos a mi mamá o a mis hermanos, dile que no estoy, ¿no? No, me duele la barriga, no puedo salir. Les ponían 1000 excusas. Pero ¿sabes qué? Esa persona que tuvo compasión de nosotros seguía tocando la puerta. A pesar de los desaires, no se rindió. No nos abandonó. A pesar de que decíamos, no, pero la iglesia está lejos. Él tenía un Volkswagen. Venía él y sus 4 hijos. Me dijo, no te preocupes, ustedes no van a gastar pasaje. Ella estaba ahí, cargaba a sus hijos, ¿no? Y nos hacían espacio nosotros para llevarlos. Esa persona invirtió. No, pero a lo mejor no tenemos para comer después y voy a gastar en eso. No te preocupes, nosotros te invitamos el almuerzo. Porque en esa iglesia íbamos en la mañana y en la tarde. Tuvo compasión. Hoy yo ya no estoy en esa iglesia, pero hoy, producto de esa compasión, es que estoy aquí frente de una iglesia. Hermanos, tú no sabes a quién le vas a predicar. Y no necesitas saberlo. Tú simplemente tienes que creer en Dios. Y que los planes de Dios son siempre mejores que nuestros planes. Necesitamos nosotros entender que la compasión implica sacrificio, implica renuncia a nuestras comodidades. Hay veces por no querer dejar nuestro confort. Es que tengo planes.
pensamos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Cada vez que hacemos eso y tomamos lo que es de Dios para usarlo en nosotros, somos gente que no tiene compasión. Nosotros estamos agradecidos con el tío de mi esposa, Miguel, con su esposa Rosita, con su familia, porque tuvo compasión de nosotros. Y en ese sentir de ser recíprocos, porque de gracia dice recibiste, ¿qué tenemos que hacer? De gracia tenemos que dar. Tenemos que reproducir esa compasión. Y es por eso que predicamos, es por eso que enseñamos, es por eso que testificamos, es por eso que vamos y tocamos puertas, es por eso que vamos cuando nos llaman por teléfono, corremos, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, dejamos a nuestra familia, dejamos nuestras actividades. ¿Por qué? Porque tenemos compasión por aquellos que Dios ama. Y Dios está llamando a gente compasiva en este tiempo. Dios te está llamando y te está buscando a ti. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, para los obreros poco. La mies se refiere a las personas que están dispuestas, porque dice la palabra que no nos va a costar trabajo, porque ya la gente dice está dispuesta. Y la persona que tiene al lado, ya están dispuestos para oír este mensaje. La gente está lista para escuchar el Evangelio de Jesús y aceptarlo en sus corazones. La mies es una metáfora, hermano, del último gran avivamiento que habrá sobre la tierra, que Dios va a traer a través de su Espíritu Santo. Un último avivamiento, donde dice las iglesias ya no tendrán paredes, porque la gente saldrá a las calles a buscar espacios amplios para poder escuchar de Jesús. Dios quiere eso. Dios está soplando de su espíritu, está moviendo la atmósfera espiritual. Dios quiere, pero ¿qué hay de ti? ¿Tú quieres que se cumpla la voluntad de Dios? Los obreros son aquellos que se dedican a la obra del Evangelio, a predicar el Evangelio, a enseñar y a discipular a otros. Y esto no solo es tarea del pastor. Pastor, le traigo un alma, acá está, cuídelo, protéjalo, enséñale. Pastor, ¿y qué pasó con el alma que le traje? ¿A quién le dio el alma Dios? ¿Al pastor a quién le dio? A usted, pues. ¿Quién lo tiene que cuidar? Tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Estamos hablando, toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar. Porque Dios nos está llamando a esto. Los líderes, los ministerios, no son responsables. La predicación le corresponde a toda la iglesia. Y yo soy iglesia. Tú eres iglesia, todos somos iglesia, y por lo tanto enseñar, predicar y sanar, ¿a quién le corresponde? A mí, pues, a ti. Por eso es que el llamado de Dios es ineludible, irrevocable e intransferible. Ay, no, es que vaya el hermano. Señor, yo oro para que vaya el hermano porque yo no sé qué voy a hacer. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay obreros? La respuesta es bien simple: porque hay pocas personas compasivas por las almas perdidas. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 9:38? Ya para ir cerrando este tiempo. Dice el Señor: rogad. No dices, Señor, manda obreros. No, dice, rogad. Pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y la palabra rogar no es simplemente Señor te pido. Cuando usted tiene una gran necesidad y necesita que esa necesidad sea suplida, ¿usted acaso va, dame?
por favor, te pido, te suplico, te quebrantas, lloras, gimes, con tal de que esa necesidad sea suplida en tu vida. Así debe ser el sentir de la iglesia, para que más hombres, más mujeres se comprometan en poder hacer la voluntad de Dios. Iglesia, tenemos que pasar de la pasividad a la acción, porque este es el tiempo que Dios nos está llamando. Jesús nos está haciendo un llamado a la oración. Jesús nos está instruyendo y está instruyendo a los discípulos, o sea, a orar al dueño de la mies para que envíe obreros para suplir esta gran necesidad. Porque, hermanos, ¿qué pasa cuando estábamos nosotros hace poco en Lunaguaná y estaban en temporada de cosecha de mandarinas? Y hubo cualquier cantidad, y una mandarina muy rica, muy agradable, todo. Pero habían campos donde no habían obreros. ¿Y qué pasa con la fruta cuando no se recoge a tiempo? Se echa a perder, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la humanidad? Muchas personas se están muriendo de hambre sin conocer a Jesús. ¿Y a dónde se están yendo? Al infierno, dice la palabra. Y muchas veces nosotros ni nos inmutan. Por eso es que la oración que hacemos, crea en mí, oh Señor, un corazón como el tuyo. Que esté así preocupado. Que verdaderamente tenga un sentir genuino de compasión por la humanidad. Jesús hace énfasis que cada creyente tiene un papel en la cosecha, ya sea a través de la oración, ya sea a través del testimonio personal, ya sea a través de tu participación activa en la obra del Señor o tu participación económica en el desarrollo de la obra misionera del Señor. Todos tenemos un papel importante en los campos de Dios. Así que, iglesia, debemos de entender que no depende de ti que una persona acepte a Jesús o no. Hay veces, es que yo le predico, no se convierte, ya para qué le voy a hablar, ya no le hablo. Ya hice con 7, pero no me hacen caso, pastor, mejor me quedo callado. ¿A quién estás escuchando? ¿Al mundo o estás escuchando a Dios? Porque Dios siempre te va a decir, ve y predica. Ve y da testimonio. Como dice el versículo de este mes, Éxodo 4:12. Ahora, ¿qué dice? Que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y la palabra siempre es ve. El mundo te dice, no vayas. El mundo siempre te va a poner excusas. No me quieren oír. No, es que tengo que hacer. No, es que mejor aquí me quedo. No, hermanos. ¿A quién escuchas? ¿A Dios o al mundo? El mundo siempre está en contra de la voluntad de Dios. Dios siempre quiere que su plan se cumpla. El deseo de Dios es que cada discípulo de Jesús se convierta en un obrero. O sea, Jesús lo dijo de esta manera: no quiero oidores, sino hacedores. ¿Qué es lo que quiere la iglesia de este tiempo? No solamente que te quedes como un creyente, sino que te conviertas en un discípulo que discipula a otros. Ese es el sueño de Dios. Ese es el plan de Dios. Que te animes a entrar a los campos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la mies es mucha. Hermanos, no te preocupes. Nunca el problema de la cosecha es el problema dentro de la iglesia. Hay mucha gente que necesita a Jesús. Ay, no voy porque a lo mejor ya está yendo a otra iglesia. Pero no le prediques a un cristiano, pues. A veces decimos, predica y van ahí y le hablan a otro cristiano. Hermano, si él es cristiano, déjalo ahí ya. No pierdas el tiempo con él. Déjalo en su iglesia. Porque a veces cuando vienen de otra iglesia, vienen con sus problemas, con sus quejas. Déjalo en su iglesia. Ya tenemos bastante nosotros con los nuestros. Pero vayamos a predicar a alguien que no conoce a Jesús. Hermano, en eso consiste la compasión. En predicarle a alguien que no conoce a Jesús. Debemos de comprender la urgencia de esta tarea. Jesús nunca habló de un evangelio pasivo, sino más bien activo.
Así que Dios está esperando que salgamos de la pasividad. Y quiero que entienda esto, hermano. Por favor, póngase el dedo en una oreja. Tápese. Un cristiano que está lleno de Dios va a poder dar de lo que tiene acá adentro. Pero un cristiano que no tiene la llenura de Dios va a hablar de las cosas del mundo. Te pregunto, ¿estás lleno de Dios? Entonces predica. Entonces enseña. Entonces ve y atiende las necesidades de aquellos que lo necesitan. No solo se trata de orar por aquellos que no conocen a Jesús, sino que debemos de accionar como alguien lo hizo por nosotros, hermanos. Alguien me habló de Jesús. Alguien me predicó de Jesús. Y no se rindió. No dejó que sus problemas, no dejó que sus necesidades, no dejó que sus comodidades fueran un obstáculo para seguir predicando de Jesús. Hoy tú y yo nos llamamos seguidores de Cristo. Si tú eres un seguidor de Cristo, entonces ponte a disposición del Señor para que te conviertas en un obrero diligente, entrando en los campos del Señor. Escucha lo que dice 2 Timoteo 2:15. Incluso es un corito que los niños los cantan, ¿no? Que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que dice: procura, trata, esfuérzate para ser diligente, no perezoso, sino diligente, para estar delante de la presencia de Dios, dice, como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Hermanos, hay bendición cuando uno sirve a Dios. Y esto es un gran privilegio para nosotros. Se lo digo por experiencia, hay bendición. Vuelvo a Mateo 6:33. A buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y luego el Señor añade: y todas, diga conmigo, todas estas cosas os serán añadidas. Todas sus necesidades. A veces no queremos dejarle hacer la obra a Dios porque queremos hacerla nosotros. Y nos ocupamos de nuestras necesidades y descuidamos nuestra verdadera tarea, que es hacer la voluntad del Señor. Hermanos, es la palabra la que se va a cumplir en nuestra vida. Jesús vino para que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Tú y yo eres cristiano para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Y es tu responsabilidad. Jesús no vino a predicar el Evangelio, por si acaso, porque Jesús es el Evangelio. Jesús es la palabra hecho carne. Iglesia, vamos a romper un estigma. No pensemos equivocadamente como lo hicieron los religiosos de aquel entonces, que oraban, que leían la palabra y que enseñaban al pueblo y no reconocieron el tiempo ni las señales de Dios. Que su Mesías había llegado, que ahí estaba con ellos. Al contrario, dice que lo vieron como su enemigo. Ay, pastor, esa prédica, otra vez me vas a mandar a predicar. ¿Qué? Hermanos, cuidado, no nos equivoquemos. Recuerda que Dios no desperdicia. Dios no está a tu servicio. Eres tú quien está al servicio de Dios, porque eres tú quien lo necesita a Él. Dios no nos necesita a nosotros. Tiene millones de ángeles que le sirven y que día y noche le dicen: santo, santo eres tú. Tiene ancianos que tiran sus coronas delante de Él. ¿Qué somos nosotros? Pero delante de su presencia dice que el Señor nos ama y nos tiene como algo muy preciado, muy valioso. Pero tenemos que aprender a servirle, no a servirnos de Dios.
Ten presente que somos nosotros quienes necesitamos a Dios y quienes tienen que servirle. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Obedeciendo este mandato de ir y predicar el Evangelio. Dios no descalifica a nadie, por si acaso. Dios puede usar a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un matrimonio, a una persona que está sola, a un anciano. Dios está buscando corazones que estén dispuestos a oír su voz y a obedecerle, porque Dios te quiere usar a ti. ¿Sabe? En el Perú, solamente en el Perú, somos 33.850.000 peruanos. Y solo el 20% del Perú son cristianos. O sea, quiere decir que hay un 80% de nuestra nación que todavía no conoce a Jesús. Así que el problema no es predicar. El problema no es la gente. Gente hay cualquier cantidad. El problema somos nosotros. Necesitamos desarrollar un corazón compasivo, como el corazón de Dios. Jesús está buscando hombres y mujeres compasivos que prediquen este mensaje de amor.